Hola y muy buenas noches tengan todos ustedes aquí de nuevo con mi primo, el primo de ustedes, obviamente Francisco Javier Argüello San Miguel. Él está en Lima muy a gusto. Bueno, él me dice que hay 16 grados en este momento. Yo, por el contrario, estoy en Los Ángeles, California, donde la temperatura es increíblemente tropical. Así de que de todos modos vamos a tratar de llevarles a ustedes otro capítulo que, oye primo, buenas noches antes que nada. Muy buenas noches, mi querido primo. ¿Qué tal? Para toda la familia, muy buenas noches desde Lima, Perú. Temperatura 15 grados. Y aquí estamos en casi 75 y eso que, ojo, estamos aquí 9 y 10 de la noche. Yo me imagino que tú estás allá en, ¿qué será? ¿Las 11 y 10 o 12 y 10? Sí, son las 11:10 de la noche y la temperatura con una humedad relativa de casi el 100%. Estamos ahora mismo como unos 15 grados y vamos a bajar un poco más y cielo brumoso. Sí, bueno, la novedad que compartiste conmigo y que yo tuve la oportunidad de ver en la página es de que nuestro primo Alfonso Argüello Rojas celebró obviamente una reunión con los argüellos allá en Guayaquil y la verdad es de que fue impresionante, los miré todo con camisetas de diferentes colores y tú bien me dices de que el motivo de que unos estaban en verdes, otros estaban en rojo, rosado y unos en blanco era que eso determinaba de qué región de Ecuador venían. Creo que eso es lo que me dijiste, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, como bien dice el primo Roberto, esta semana pasada ha sido la reunión de los Argüello de Ecuador, su tercera reunión anual. ¿eh? Y bueno, pues parece ser que se la ha pasado muy estupendamente. Han subido fotos que yo me encargué de subir al grupo vuestro de Facebook. Y bueno, yo he lucubrado, es hipotético, como dice el primo Roberto, que las camisetas significaban las zonas, porque fueron a reunión de varias zonas. Yo creo que es un poco la forma de identificarse, y lo cual me parece estupendo. Se lo pasaron muy bien, eh, hubo de todo, hubo encuentros, bueno, Alfonso y su esposa fueron los que han creado esto, estaba Marco, estaba Orlando, y la lástima que me ha pasado lo que al primo Roberto, que no hayamos podido asistir. Pero bueno, como Pero dice mi ojo, madre, pero ojo, el año entrante, a principios de lo que es el año 2019, mi señor y yo pensamos ir a Ecuador. Y pensamos a ir a Ecuador no simplemente por llegar por avión y aterrizar y decir hola, ¿qué tal? Y adiós, chao. No, vamos a cruzarnos todo Ecuador, posiblemente con camino hacia Colombia y todo esto por tierra, obviamente. La primera parada va a ser en Loja, luego será Guayaquil, luego será Quito, y luego será Cuencas y de ahí me imagino que vamos a proceder hacia el norte. Y si no procedemos hacia el norte, regresamos a Perú porque ya no voy a vivir aquí en Los Ángeles, California. Tanto mi señora como yo estamos pensando y contemplando la posibilidad de radicar ya en Perú. Así ojo que, señores, el primo Roberto les está amenazando. Y lo mismo les digo yo, le estamos amenazando, vamos a presentarnos por ahí, no sabemos, él ya lo calcula y yo más o menos, pero les oye, estamos amenazando, señores, oye, agárrense fuerte. primo, ¿qué tal que se le ocurra a Alfonso decir, bueno, reunámonos a nivel internacional? Si él reunió 200 personas o más ahí en Ecuador, ¿te imaginas tú lo que sería que todos los argüellos que están como 3,000 y pico en esta página, se les ocurriera reunirnos? Tendríamos que conseguirnos aunque sea un mini estadio. Bueno, eso, no va a ser el estadio del Barcelona, pero que vayan calculando un estadio, porque si en el grupo tenemos como unos 3.500 aproximadamente, y están los que no están en el grupo, bien porque, bueno, pues como hay muchas razones que no les interesa o porque no están enterados, sí os puedo decir que esta semana, a día de hoy, se añadieron más de 20 que Wow. pidieron entrar al grupo. Esto es debido a lo siguiente. Por eso vamos a necesitar un buen estadio de fútbol y que tenga todo en condiciones. O sea, estamos hablando todo lo posible habido por haber. Eh, y es que los vídeos están, el canal de YouTube está haciendo bastante, está haciendo posible que sencillamente pues, llegue todo esto
que estamos contando el primo Roberto y yo llegue más lejos, lo puedan ver, se pasen la voz, porque aquí, como funciona todo mejor, es el boca a boca, o lo que decimos en España, Radio Macuto, ¿eh? Entonces, es como mejor se puede hacer todo, y es lo que está funcionando. A veces ha habido que emplear un poco, buenas noches, y lamento tener que decirlo, pero a veces cuando he tenido de las muy pocas ocasiones que hacer una llamada de atención a alguien, y sabéis los que me conocéis que no la suelo hacer, pero cuando se falta a la familia hay que parar los pies a la gente, es cuando curiosamente parece que se interesa más por la historia de los argüellos. A veces estos vídeos que tienes que poner en su sitio a alguien porque llama mentiroso a alguien o se sobrepasa, o evidentemente, y esto es lo que realmente lamento, que no crean lo que se está contando. Bueno, pues aparecen pues tropecientos comentarios y que empiecen a pedir, bueno, pues, ¿dónde están los vídeos? ¿Dónde se pueden ver? Y empiezan a ver archivos y automáticamente incrementamos el número de miembros. No, esto debe ser... Yo quisiera hacerte una observación, porque eso que acabas de decir es muy importante. Hay muchas personas, entendemos de que hay muchos miembros de la familia que han entrado con todo el deseo de querer averiguar un poco más acerca de la familia. La familia Argüello es increíblemente extraordinaria, extraordinaria. Pero hay, me contaste de uno, no vamos a mencionar nombres, que decía que no, que todo lo que tú decías, dice, vosotros sois un mentiroso. Y esto, porque mi abuelo me ha dicho de que nosotros somos de México. Bueno, podrá ser de México, pero originalmente, a menos de que tengas un apellido o un nombre náhuatl, a menos de que te llames Moctezuma, ¿sabes qué? Tus raíces vienen de la península ibérica. ¿Te guste o no te guste? La realidad es de que ahora, claro, que los que se han asentado aquí en América tienen ahora el decir, bueno, yo soy de California, yo soy de México, yo soy de Nicaragua, soy de Perú, soy de donde sea. Sí, sí es verdad, si naciste en ese país, de ahí eres, pero tu apellido transciende fronteras. Es más, cruza el Atlántico y se anida en la montaña de los Argüellos. Ahí es donde nacen los Argüellos. Ahí es donde tú, orgullosamente, tienes hoy un apellido que tiene ya varios siglos de estar en presencia, no solo de la persona común y corriente, sino que también de la realeza. ¿Por qué? Porque los Argüellos han logrado a través de los años, a través de los siglos, incorporarse y posicionarse de maneras increíbles. Hemos tenido hasta presidentes. Lo único que nos ha faltado es que un argüello por ahí se haga rey. Vamos a comprarnos una isla y te vamos a nombrar a ti, mi querido primo Francisco, el rey de Perú. No, gracias, prefiero cola de ratón que cabeza de león. Pero la pienso que los hay más capacitados. Yo estoy muy orgulloso. La familia mía es media rara. ¿Por qué? Porque se divide en totalmente polos opuestos. Mi mamá, pues, sus raíces son irlandesas. Me hice a propósito, el otro día me hice el famoso examen de la ADN a través de una compañía que se llama Ancestry.com. O sea, Sí, conozco la página. Bueno, ok. Y entonces, el resultado fue de que tengo el 26% de irlandés, de escocés, vamos, todo lo que era la parte norte de Europa, pero había otra porción que me dividía 12% península ibérica. Y ese es por parte de mi padre, obviamente. Y la parte de indígena, tengo un 13% de lo que ellos le llaman en Ancestry.com Native American, o sea, indio-americano. Pues. Entonces, había alguien que me dice, tú eres de los cochís, de los apaches. No, ese es loco. Posiblemente de los indios Nicarao o Diriangén, que eran residuos que venían de los mayas, o no residuos, pero vamos, tenían conexión con los mayas. ¿Y tú estás seguro que lo has mirado hasta dentro superficialmente?
Bueno, yo lo he mirado superficialmente lo que me mandaron. No, no, Eh, digo ellos. bueno, no sé todavía porque supuestamente eh, yo esperaba ver una cosa mucho más amplia y no lo encontré tan amplio, pero Bueno, no lo vas a encontrar porque hay un pequeño problema genético que no te han dicho. oh, a ver cuál es. Sí, sí, sí. Vamos a ver, te dicen península ibérica, pero evidentemente nos ha molestado preocuparse por los isotopos, porque los Argüello, y estos señores que no se me extrañe nadie, que no se me tire nadie del sofá ni a la piscina, y se me pega un tiro. Ojo, los Argüello, si hubiese que ver el ADN profundamente, ni el que descubrió el ADN se iba a aclarar. Se le iba a tirar todas las teorías por tierra. El Argüello tiene una mezcla de celta, de íbero y de visigodo. Ojo, y ahora el primo Roberto ya la tiene con irlandés, ya estamos todos juntos, sin contar el resto. O sea, ojo que aunque que los Argüello, aunque son puros o arios, como se dice en Europa, hay que tener en cuenta una cosa fundamental. La península ibérica no solamente fue invadida por musulmanes, sino que tenemos suevos, vándalos, alanos, celtas, íberos, y de estos últimos salen los celtíberos, que van a dar lugar a lo que es los íberos, el pueblo español. Pero, ojo, los vándalos eran de origen ario, alemán. Después tenemos los ostrógodos y los visigodos, que fueron los últimos. Los visigodos mueren, la dinastía visigódica muere con la invasión de España por los musulmanes. ¿De acuerdo? Y ellos sí se asentaron precisamente, no en Asturias. Señores, estos hermanos no querían ni locos, estos venían por tierra. Según parece ser, se mareaban el barco. Porque atravesaron el continente. Bien, y hay que pensar que es después de la caída del Imperio Romano, es mucho después, señores, hagan un poco de historia, y sí se asientan en esa zona. ¿Y por qué se asientan en esa zona? Y no tiraron más abajo. Los que tiraron más abajo ya fueron los primeros reyes leoneses. Porque Alemania, propiamente dicho, y la zona norte de la zona de León es montañosa, igual que Alemania, en muchas zonas montañosas. Y eso es lo que buscaban. Evidentemente, también de forma estratégica. España es una piel de toro, España es un país prácticamente montañoso. Y también porque le gustaba el frío, no le gustaba mucho el mar, porque realmente el sistema de comunicaciones, lógicamente, siempre se coge costa. Pero no, eligieron precisamente una zona no marítima. O sea, que si nos ponemos a mirar, cuidado. Ojo, esto lo quiero aclarar. No llevamos sangre árabe y no llevamos sangre judía. Ojo, los Argüello estaban en una zona literalmente aislada. Ellos mismos se aislaron del resto. Toda la zona de la montaña de los Argüello, ni judíos ni musulmanes, aunque fuéramos invadidos, no llegaron tan adentro. En los mapas pone una extensión, pero no llegan tan adentro, porque si llegan adentro, evidentemente no salen vivos. Y según parece, los que llegaron hasta ahí nunca se les volvió a ver. Cuidado. Y eso sí lo dice la historia, porque todavía quedan Sí, sí. pequeños registros que se han ido encontrando y pequeños restos que no tenían sentido de por qué había restos de cascos musulmanes, ropas por la época, estamos hablando siglo VIII, hasta el siglo XII, poco antes, siglo X, porque el Reino de León ya está en el siglo IX, finales entre el 8 y el 9, y a principios del 10 ya estaba en los Reyes de León, o sea, ya se había expulsado a los árabes de allí. Pero sí se han encontrado en las montañas, no yacimientos, pero sí vestigios de cultura árabe. Bueno, vamos a llamarlo cultura, porque no hasta ahí, pero no son cascos rotos, prendas de ropa que se sabe por la forma en que estaba realizada, fabricada, que eran árabes, pero que de estos no se han encontrado en las tumbas ni los huesos. Y es evidente que no salieron de ahí. Hay que pensar que son pasos estrechos
pequeños cañones y vaguadas que los argüellos conocían muy bien. Meterse ahí era meterse peor que en una boca del lobo. La O sea, boca del lobo. en el que entraba no salía. Y cualquiera hoy en día puede recorrer la zona y se puede dar cuenta que si se sale de los caminos, se puede perder. Si no tiene un sentido de orientación, se puede perder. Y para un ejército era terrible. Por eso los musulmanes aguantaron muy poco en la zona norte y al final fueron bajando de León hacia abajo. Sí llegaron, se mantuvieron más hacia la zona casi de lo que es Valencia, Cataluña, hasta la llegada del Cid, pero realmente el dominio que tenían en esa zona no fue nunca muy fuerte. Bueno, nosotros hemos tenido a bien de escuchar a través de... ¿Qué capítulo estamos ahora? El 11, ¿no? El 11. El 11. Hemos visto, hemos hablado, mejor dicho, de el reino de León. No hablamos acerca de lo que sucedía con los argüellos en la montaña Argüello. ¿No tienes por casualidad un mapa que nos puedes mostrar para que más o menos los que están viendo esto sepan, de un punto de vista de mapa, dónde era la región de los argüellos, dónde era el reino de León, para que pues puedan sí, ver y comparar? tengo un mapa hace tiempo que logré encontrar. No es el que se ajusta a la realidad de aquellos tiempos, pero el sistema de fronteras cambiaba continuamente. Así que me he hecho con un mapa que más o menos pueda dar una idea. No hay que hacer caso nada más que a las ciudades. El mapa es una superposición de varios mapas y he sacado el mejor, el que me he considerado mejor. Vamos a ver si se puede ver. Bien. Esto que tenemos en rosado es el Reino de León completo, en el momento de su máxima expansión. Aquí se puede ver que esto es Portugal, esto es Lisboa. Os recordáis que hubo un argüello que parte de la línea Baeza y llega, que es Rodrigo, que es el que va a Brasil. Bueno, esto fue después de esto. Hemos hablado de un argüello, 1325, que se va a la ciudad de Baeza. Aquí está Jaén. Hasta aquí llegó. Cerca de Badajoz. No, espérate que Badajoz está para acá. ¿Sí? No me corras el mapa. Esto es Extremadura. Esto de aquí es Extremadura. Esto estamos hablando de Andalucía. Este es un paso montañoso que se llama Despeñaperros, que se encuentra aquí y es lo de que divide la zona centro de la zona sur. Extremadura se encuentra en concreto aquí. Castilla-La Mancha sería esta zona. Bien, y tu antepasado, que yo sé que es el interés, viene exactamente de acá. Esta sería lo que sería la zona de Brozas. Ah, ok. Que es lo que hoy conocemos por Extremadura, provincia de Badajoz. Pero, ojo, hay que recordar lo siguiente, y esto hay que tener en cuenta, que no se toma como Extremadura. En aquel tiempo era el Reino de León, y por lo tanto se consideran leoneses puros. O sea, este señor, la montaña de los Argüello, está en esta zona, de acá. Aquí vemos la zona divisoria de Galicia, aquí vemos lo que sería Asturias, esto sería lo que es Santander. Sube el mapa un poquitito más hacia arriba. Ahí. Vamos a ver. Yo es que estoy hablando de memoria. Esto sería lo que es Galicia, esta zona de acá. Y desde aquí es donde vamos a partir los Argüello hacia América, más adelante. Esta sería la zona de León, todo lo que es León propiamente dicho. Justo encima tenemos Asturias. Y si bajamos de León en vertical, nos vamos a encontrar con las provincias de Zamora, Salamanca, que está aquí, y justo debajo nos encontramos lo que es Extremadura, que es todo esto de acá. ¿A qué distancia está Cáceres de ahí, donde está tu pluma? Cáceres, estamos hablando de unos 300 kilómetros aproximadamente. Ok. Kilómetro arriba, kilómetro... Pues es línea recta. Esta zona es llana, se le llama tierra de campos. Bien, no aconsejo que vayáis con el coche porque vais a quedar dormidos. Sí, es terriblemente recta, de las pocas zonas llanas que tiene España. Bien, los argüellos se van a extender Galicia, pero principalmente hacia el sur. Hacia el País Vasco, en la zona norte, la zona Cantabria, que es esto, y parte de lo que hoy es el día, lo que sería la comunidad autónoma aragonesa, La Rioja y Navarra. Bien, pero vamos a fijar nuestros
objetivos en 2 puntos. Hacia el sur y de aquí más adelante hacia el siglo XVI, finales del XV, primeros del XVI. Sube el mapa un poquito más arriba. Finales del siglo, aquí se van a establecer en Jaén 1325, ciudad de Baeza. Bien, y vamos a seguir hacia Sevilla, que está aquí aproximadamente. En Sevilla creo que nace Pedro Arias Dávila o Pedrarias Dávila, ¿no? En Sevilla, bueno, en Sevilla tenemos, y esto es lo que sí quiero puntualizar, en Sevilla tenemos 2 ramas, pero hay una principal ahora mismo, puesto que Pedrarias Dávila, unos dicen que nace en Sevilla y otros no se ponen de acuerdo, otros dicen que nacen hacia la zona norte. Hay una vieja leyenda que dice que nació en mitad del camino. Y parece ser que es cierta. Para aquellos que nos están escuchando y que no saben quién es Pedrarias Dávila, Pedrarias Dávila era el gobernador tanto de Panamá como de Nicaragua y fue el que mandó a ejecutar a Vasco Núñez de Balboa por decirle que estaba conspirando contra el reino y me lo decapitaron. Y da la casualidad de que hoy me enteré por medio de lo que me estabas diciendo de que aparentemente también Pedrarias Dávila, que su mamá era de apellido Ortiz de Cota. Era una conversa y yo creía que él tenía, porque alguien me dijo por ahí de que él tenía el apellido Argüello también, y no, es que simplemente desciende más arriba de la rama de él, creo que hay algún Argüello por ahí, ¿no? En concreto, Diego Argüello. O sea, el tema aquí es que este Pedrarias Dávila, o como se le dice realmente su nombre, Pedro Arias de Ávila, se le dice de 3 formas. Pedro Arias de Ávila, Pedro Arias Dávila o Pedrarias Dávila. Los españoles tenemos la costumbre de, cuando era la cosa muy grande, a ponerla completamente en plan compreso y decir, bueno, aquí te quedas. ¿A qué vamos a hacerlo más largo? ¿No? Pero bueno, según la historia, fue un auténtico hijo de su madre. Sí. ¿Por qué? Por envidia. Pero sí desciende de los Argüello, pero desciende, ya no lleva el apellido. Ya no lleva el apellido porque es hijo de mujer. O sea, es la 3ª generación de los Argüello ahí. Incluso Vasco Núñez de Balboa estaba casado con la hija de Pedrarias Dávila. Sí, efectivamente, pero el único problema es que Vasco Núñez de Balboa era más importante que Pedrarias Dávila y le hacía sombra. Una sombra que ni siquiera Vasco Núñez de Balboa pretendía hacer. O sea, le daba igual. Pero el poder que tenía, no hay que olvidar algo de Pedrarias Dávila, igual que de otros muchos, no conquistadores. Ojo, el problema no fueron los conquistadores que llegan al Nuevo Mundo. El problema era lo que venía después, como fue el caso de Perú o fue el caso precisamente de Pedrarias Dávila o de lo que pasó en Nueva Granada, en México. El problema era, o lo que pasó aquí en Guayaquil, en concreto, cuando era todo bajo la influencia de Perú, lo que es el actual Perú, y es que sencillamente estos enviados, no estoy hablando de los virreyes, que eran en sí los conquistadores, sino estos enviados de la corona, que hay que pensar que el sistema de comunicaciones no es el de hoy, que pones aquí una palabra y a 2 segundos más tarde la tiene el otro en la otra parte del mundo. Claro. Y es la forma en que se inflaba la información. Ya se utilizaba, ese inflar la información ya se utilizaba. La calumnia ya se utilizaba. Y envidia sabía. Lo de hoy realmente son niños pequeños. O sea, cómo se formaban las conspiraciones de aquel entonces. Porque lo que valía era lo escrito. No lo que se decía, sino lo escrito. Y Pedrarias Dávila escribió mucho y malinformó mucho hacia Vasco Núñez de Balboa con el objeto de hacerse con su riqueza, de quedarse con lo que él tenía.
¿Qué hizo Vasco Núñez de Balboa para que éste le tratara así? Ya que el matrimonio con la hija había sido de conveniencia. Y ojo, orquestado por Pedrarias Dávila. Todo fue la orquesta de él. El tema es que Vasco Núñez de Balboa no se dejaba apabullar. No era un argüello, pero es como un argüello, o sea, no me dejo pasar por encima mía, y menos tú. Y aquí es donde Pedrarias Dávila coge el odio a Vasco Núñez de Balboa y escribe una de las páginas más tristes de la historia española. ¿Por qué? Porque era lo más fácil en aquel tiempo era sencillamente acusar a alguien. ¿Y de qué se le acusaba? Lo más fácil. Un sacrilegio. Se le acusaba ante la Santa Inquisición que tenía más poder que el monarca. La Iglesia, en este caso la Inquisición, eran dos poderes puestos a la par. El único que entendió este poder y el único que mandó de la espalda a Pedro Santo nombre este poder fue el emperador Carlos I de España y V de Alemania. ¿Por qué? Porque todas las riendas del Estado las tenía él. Entonces, es el único emperador que entra a saco en Roma, saquea el Vaticano y pone al Papa en una cárcel. En la historia no lo ha hecho nadie. Y ya han pasado siglos de historia. Este era el carácter del emperador Carlos. Que ningún otro, ni siquiera Felipe II, que hereda un imperio enorme que agrandó su padre, llega a hacerlo. ¿Qué ocurría? Bueno, pues lo acusaban de brujería, de que había cualquier tontería que se os pueda ocurrir. Y la Inquisición ya estaba encima. Y tú confesabas, claro que confesabas. Porque la tortura a la cual te sometía la Santa Inquisición, madre mía, si no confiesas, adiós, muy buenas. Y así fue. Y el problema es que encima se les despojaba de todo. Que era una de las razones principales para poder apresar a los fulanos, especialmente a los judíos, que en ese entonces pues muchos de ellos tenían grandes posesiones, y entonces era la oportunidad ideal para despojarlo, e incluso lo mataban o lo dejaban tan mal parado que ni siquiera quería seguir viviendo, porque las torturas eran horripilantes. Sí, además, es curioso porque por mucho que me digan, y alguno se va a escandalizar cuando diga esto, y los argüellos sufrimos esto. Ojo, que no se vaya a creer nadie que los argüellos salimos bien parados del tema. No, a los argüellos nos tocó. No hay registros exactos en los cuales se diga un número, pero sí hemos tenido argüellos acusados por la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición, que era un poder que iba paralelo y mandaba y a veces incluso más que el propio monarca, sobre todo cuando no estaba en España, que hacía lo que le daba la gana, y que entre los espías tenía incluso a virreyes o ha llegado a los virreyes. Hay que pensar que podían cargarse un virrey. Y que no distinguían. Una de las cosas que hizo la Santa Inquisición fue cargarse a los jesuitas. Los quemaba vivos. Señores, jesuitas que son religiosos cristianos. Si se come a sus propios hijos de la iglesia, aquí no se va a comer. En esto... Y pensar que todo lo comienza un tal Fray Torquemada. Bueno. Que le comió el oído a Isabelita la Católica. Que no se bañaban ni que le regalaban agua ni jabón, porque no existía. Bueno, lo de Torquemada si alguien quiere pensar en la persona más envidiosa del mundo, o tiene alguien que conoce que es un envidioso, que piense en Torquemada. Torquemada es como el niño envidioso al que su padre le regala una bicicleta y al vecino le regala un silbato, y el niño que tiene la bicicleta, que es mucho mejor juguete, está loco porque no le han regalado un silbato. Así de simple. Esto era Torquemada. Fue el terror hasta que afortunadamente murió. Pero lo que vivió, la verdad, es que además hay que tener en cuenta una cosa. Yo soy cristiano, provengo de jesuitas, pero voy a decir algo. La Iglesia Católica, a través de su historia, es una religión asesina.
¿Y por qué lo digo? Que nadie se me escandalice. La Iglesia Católica dice que los musulmanes son infieles, pero en los 700 años que estuvieron los musulmanes en España, en una misma ciudad, y puedo decirles cualquiera de las que ocuparon los musulmanes, por ejemplo, la más conocida, Granada, convivían 3 religiones al mismo tiempo: musulmana, cristiana y judía. Lo único que los musulmanes odian son las religiones de más de un dios, pero sí respetan las monoteístas, porque dicen que no se puede servir a más de un dios. Mientras que las cruzadas las inició la Iglesia Católica. Bien, los musulmanes, lo que ellos llaman yihad o guerra santa, la inician por defensa, no porque atacasen deliberadamente a una ciudad cristiana. Les daba igual. Hoy en día hay 2 ciudades que España tiene que se llaman plazas de soberanía, que son Ceuta y Melilla, en el norte de África, justo delante del estrecho de Gibraltar. Bien, en estas ciudades se dice que existen 3 domingos. Alguien me dirá, bueno, la semana tiene 1. No, tiene 3. Y se lo voy a explicar rápidamente. El cristiano, el judío y el musulmán. Yo he visitado Ceuta en concreto, hace ya muchos años, y es increíble porque en una misma avenida, son muchos comercios lo que hay, te encuentras comercios judíos, comercios musulmanes y comercios cristianos, y todos conviven perfectamente. En los tiempos que hemos visto este mapa, esta parte de aquí que llamamos Imperio Almorávide, bien, hasta que llegamos a esta zona, Granada está concretamente por acá. Bien, teníamos una convivencia, los musulmanes con nosotros, con los cristianos. ¿Quién mata esa convivencia? La Santa Inquisición. Porque muchos reinos musulmanes, o llamados reinos taifas, eran aliados de los cristianos. Si alguien quiere saber algo más de que el cantar del mío Cid, o que se vea la película El Cid, de Charlton Heston y Sofía Loren, que es una gran película y narra realmente, está muy bien hecha, tiene un montón de años porque eran todos unos jovenzuelos, pero narra, curiosa, se salta algunos capítulos, pero bueno, si no la película todavía la estaríamos viendo después de tantos años, pero es la vida del Cid Campeador. Sí, sí. Con sus 2 hijas, la Jimena y no me acuerdo cómo se llama la otra. Doña Elvira y Doña Sol, la frenta de Corpes, la esposa era Jimena. Curiosamente, Jimena no con J, Ximena con X. Y lo interpreta. Sí. Ximena creo que le coge un odio a su marido, que era el Cid, por la cosa de su papá, creo. Bueno, esta es la parte épica de la película. La parte que todo romántico le encanta. Y hablamos de las telenovelas de hoy. Ahora le voy a decir lo que es una telenovela. El caso es que el padre de Jimena ofende al padre del Cid. Bien, y el padre de Jimena era par del rey. Y ojo, ya estamos hablando del rey de León. Bien, de uno de los reyes de León. Creo que, si no recuerdo mal, creo que es Sancho. Bien, el caso es que el Cid Campeador le pide al padre de Jimena que rectifique. Y el otro, lleno de todo el orgullo de ser un par del rey, un par es una persona, es como un lord inglés, vamos a ponerlo así, le dice que no es. El Cid Campeador por 3 veces le pide por favor que pida perdón. El padre de Jimena se niega y llegan a las armas. Y esto no es un duelo como se ve en las películas, ahí se coge los 2 tiros, lanza el caballito y se pega. No. Aquello era un duelo a muerte y que podía dar lugar en cualquier parte. Y este caso se da en el castillo del rey. Y evidentemente, el Cid Campeador, que es considerado el primer caballero de la Edad Media español, mata al padre de Jimena. Y ojo, estaban para casarse, además con el beneplácito del padre de Jimena. Pero el padre de Jimena, cuando ofende al padre del Cid, le tira el guante a la cara. Y eso ya era el reto. Bien.
Entonces, como el padre Cid era muy mayor, hay que pensar que por aquel tiempo un crío de 15 años de hoy era como un crío de 30. Bueno, pues aquí es donde se forma, aquí viene la parte romántica. Aquí es donde se forma el lío, mata al padre, ella se pone de luto, y ella es la primera que dice que quiere ver al Cid muerto. Pero, señores, complejidad femenina. Después huye con él, después de verlo muerto, y cuando él va al destierro, es ella la que lo espera. ¿Ven? ¿Quién entiende a las mujeres? Pero en fin, así es la vida. La yegua que tenía el Cid se llamaba Babieca. Era un caballo, y además macho. Pero Babieca. Babieca es un nombre que proviene, según algunos expertos, del latín antiguo, y la traducción no es real. Igual que tenía que su espada se llamaba Tizona. Tizona, sí. Tenía dos espadas. Sí, yo el segundo nombre no me acuerdo, pero la de Tizona sí, porque es la que te nombraban, ¿no? Y es el único caballero que gana una batalla después de muerto. Esa es la historia del Cid. Es muy bonita, y bueno, es una parte de la historia de España, pero es lo que se considera el primer caballero, el caballero medieval por excelencia español. Sí. Realmente él es el que ocupa la plaza de Valencia. Es el primero que la ocupa. Después de evidentemente muerto el Cid, la plaza de Valencia la vuelven a recuperar los musulmanes. Y ya la toma Jaime I el Conquistador. Hay que pensar que el Cid estamos hablando de finales del siglo XII, primeros del siglo XIII. Entonces, Jaime I el Conquistador viene después. Ahora, una puntualización que quiero hacer para los Argüello. Muy especial, que quiero que tengan muy en cuenta. En un árbol genealógico nos vamos a encontrar siempre con varios y pequeños, digamos, tropezoncitos. ¿Qué es esto? Y esto lo he observado al cabo de ver mis famosos culebrones argüelleriles, porque, señores, un árbol es un culebrón que tiene todo y no le falta nada. Y aquí el primo Roberto se ríe, pero precisamente el suyo es uno de los que más culebrones tiene. Aquí hablamos de cascos y anda que no hay cascos que hablar. En fin, vamos a ver. España tuvo lo siguiente. Desde a partir del tiempo que va, en un periodo de 131 años aproximadamente, que va desde el final de la invasión napoleónica hasta el final de la Guerra Civil Española en el marzo del 39, está pasando, vamos a poner las fechas, 2 de mayo de 1808 a marzo de 1939, España va a estar sometida por sí misma a luchas internas, pérdida de las colonias del Nuevo Mundo, pequeñas reyertas de liberales sobre 1812, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, nos va a degenerar todo este caos, porque el siglo XIX fue caos en España, las cosas son como son y se deben decir. Había reyes, se varió la Constitución varias veces. La Constitución actual de España está basada en la de 1812. Entonces, esto va a traer lo siguiente: que muchos de los registros se perdieran, se quemaron iglesias, se quemaron lo que en España decimos ayuntamientos o casas consistoriales. Creo que en Argentina es palacio municipal, en Perú es municipalidad, etcétera. Eso se atacaba, porque era donde se guardaban los registros llamados públicos, ellos y las diócesis. Poco antes de la Guerra Civil, ya justo al borde de la propia Guerra Civil, cuando en España regía la República, se quemaron iglesias y se volvió a hacer esto continuamente. Durante la guerra hubo pueblos que prácticamente desaparecieron y se volvieron a reconstruir. La montaña de los Argüello fue una zona muy afectada por la guerra. Así también ocurrió en la zona sur, donde, ¿os acordáis que he dicho nuestro antepasado, el que da origen a 3 líneas?
Perdón, ¿cómo fue afectada la montaña de los Argüellos con la guerra civil? Bueno, pues Asturias era republicana, el León estaba mitad y mitad, como suele decirse, y España, cuando se hace el intento de golpe de Estado, que es lo que degenera en una guerra, tenemos que los gallegos eran prácticamente bando nacional. España queda dividida en dos zonas, nacional y republicana. La republicana es la zona del Estado, es la constitucional, vamos a decirlo así. Pero hay que pensar que, y voy a basarme en el mapa, que el estallido de la guerra es aquí, es donde se inicia la sublevación. Una de las partes, la Legión con Franco, otra es en el País Vasco, con el general Mola, en Bilbao, otra es en Asturias, y esto es por parte Baja un poco el mapa, baja un poquitito el mapa. Ahí. Asturias era zona republicana, zona del gobierno. León estaba mitad que mitad, aunque más hacia el bando, digamos, golpista que hacia el bando republicano. ¿Y y junto con ello, los Argüellos en qué bando estaban? En los dos. Ah. Sí, en los dos. Ya le explicaré por qué. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? España queda dividida en dos partes. Cataluña queda dividida por otro lado, en zona catalana, que es donde se va a trasladar el gobierno posteriormente, la última parte. Valencia, que es esto, que aquí es donde estaba el CIF, precisamente que hemos hablado, el gobierno se va a trasladar y quedaría más o menos un poco como está el mapa ahora. Bien, ¿qué va a ocurrir? Pues que la represión en ambos bandos fue terrible. Y como hay la pregunta del primo Roberto, bueno, pues que nos cañoneaban. Es que se combatía, hay que pensar que estamos hablando de una montaña, que es una serie de montañas en sí misma, y que son pequeños pueblos. Estos pueblos quedaron destrozados por los bombardeos tanto de la aviación alemana, vamos a la Legión Cóndor, como más que nada la aviación española, de los mineros asturianos, que eran terribles. No hay que olvidar esto, a Franco se le llamaba el carnicero de Asturias, por la represión de los mineros en el año 34. Y la reprimió con armas y matando. Cuidado. Y entonces estaba a favor de la República. Bien. Entonces, muchos pequeños pueblos, hay que pensar que en estas ciudades, en esta zona, son pequeñas aldeas en un principio. Arintero, Boñar es el pueblo más grande, Valdelugueros es un pueblo más grande, pero son, si lo comparamos con lo que tenemos en Latinoamérica, no voy a decir un pueblo joven, pero sí, digamos, ciudades pequeñas, pegadas en la montaña, y prácticamente fueron destruidas. Y lo peor es que fueron destruidas las iglesias, que era donde se concentraba la mayor parte de los registros. Entonces, ¿qué nos ocurre con esto? Que vamos a encontrar registros, vamos a encontrar árboles genealógicos, pero a veces no encontramos el par que falta. Se puede pensar, bueno, pero es que, voy a poner un ejemplo, Ecuador, capitán Alonso de Argüello Mena, es el que da origen a los Argüellos de Ecuador. Y no digo el de Roberto, porque el de Roberto tiene 200 años menos. Es más viejo. Entonces, bueno, ¿y cómo llegaron a Sevilla? Pues llegaron por vía de Jaén, llegaron desde el norte. Pero el espacio que hay desde que aparecen en Sevilla hacia atrás es como tener pequeños espacios en blanco. Y es debido precisamente a eso. Una cosa es el registro histórico, que se pueden encontrar algunos, y otra cosa es el árbol genealógico, que se basa en registros históricos. Y se llegan a veces, para completar un árbol, hay que completarlo con otro árbol, porque en medio descubrimos que, son prácticamente iguales. ¿Qué ocurre aquí? Y ese nexo de unión es el que se perdió, ese eslabón. A mí, en el mío, y lo digo claramente, me ha pasado. Anoche estábamos mi prima Mónica y yo viéndolo por el mismo tema. Deja que os interrumpa porque se nos está el tiempo. La conversación ha sido tan agradable porque esta vez nos hemos extendido más, porque el primo me ha dicho de que
el peso de la grabación ahora es aceptado mucho mejor en lo que es las plataformas sociales y hemos estado calculando de que podríamos extendernos más allá de la media hora, lo cual hicimos. Así de que vamos a redondearlo, dame un par de minutos máximo más para que podamos hacer esto y también incorpora la parte donde si la gente se interesa, la familia se interesa en conseguir alguno de los capítulos. ¿Sí? Dale. Bien, sí, el primo Roberto está a toda razón. Si no fuera porque me está ahí aguantando, yo creo que nos iríamos a toda la noche. Bien, hay una cosilla que os quiero decir a todos. Yo sé que, porque me habéis preguntado varias cosas. Así que voy a responder la primera una parte histórica. Alguien me preguntó que qué pasó con el amante que tenía mi bisabuela. Bueno, pues se lo voy a decir. El pobrecillo falleció. No muerte natural. La historia es la siguiente. En los pueblos hay cosas que no se dejan pasar. Esto no es nuevo. Entonces mi tatarabuelo, alias el padre de la imperfecta, o sea, mi bisabuela, cogió al señor que ya estaba casado y que, bueno, como la bisabuela es que tampoco era inocente, y la había dejado en semejante estado de buena esperanza, pues lo confrontó a solas. Y en una pelea donde hubo testigos, entre ellos mi bisabuelo, lo molió a palos. No nada de navaja, nada de cuchillo, nada de objetos filosos, armas blancas o armas de fuego. A palos, un señor mucho mayor que él. Y a consecuencia de esa seriedad, de esa terrible paliza, como decimos los españoles, murió. Pero fue un duelo legal. Ni la Guardia Civil apareció, ni la Policía Nacional tampoco. Bueno, en aquel tiempo era la policía de asalto. Y ahí quedó todo y ese fue el final de la historia para aquel hombre. Y evidentemente la bisabuela que no se escantiera porque a lo mejor recibía. Porque, ojo, incluso hasta una mujer casada, su padre le podía dar una señora bofetada. Y encima había que callarse la boca. Estamos hablando de finales del siglo XIX, primeros del XX. Estamos en el primer cuarto del siglo XX. ¿Ok? Bien, esto fue lo que pasó para los que preguntaron. Okay. Y ahora, lo que el primo estaba diciendo. Estoy recibiendo peticiones y evidentemente las voy a atender de dónde están los vídeos, dónde se pueden ver los vídeos, incluso peticiones por WhatsApp de que les envíen los links. Muy bien, y lo voy a hacer. Los vídeos se pueden ver en el canal de YouTube. Con poner mi nombre, Francisco Javier Argüello San Miguel, o buscar la historia de los Argüello, automáticamente van ahí, lo pueden descargar y hacer cualquier cosa siempre que sea legal y yo no me entere. Entonces, y está a vuestra disposición. No podemos guardarlos en el Facebook porque no nos deja el Facebook. Podemos alzarlos o subirlos, pero no los podemos guardar, ya se intentó. Cualquier pregunta, ahí tenéis al primo Roberto, me tenéis a mí y súper encantados de explicarle lo que sea. Y que quede claro, los vídeos están a vuestra disposición. No son privados, a vuestra entera disposición y los podéis descargar. Así de simple. Únicamente necesitáis un descarga. Aviso. Aquellos que tienen Mac, o sea, sistema Apple, tienen que descargarlo a través del Safari y siempre y cuando en su país lo permita. Me están diciendo que en Alemania no se pueden descargar. Parece ser la tontería de los derechos de autor, que bueno, a fin de cuentas es un vídeo público, porque así está conceptuado. Pero en fin, parece ser que eso es ahí. A los alemanes son cuadrados, ya lo sabemos. No le vamos a hacer nada. Muy bien, muy bien. Pues mi querido primo, hemos hecho casi la hora entera, y vamos a ver cuánto tiempo se dura para que se forme el video, y te lo mando en cuanto se termine de formular y tú lo logras y lo pones en la página Argollanos Argüelles. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, y encantado de hacerlo. Muy bien, pues despídete y después me despido yo. Bien, mi querida familia, esto ha sido todo por hoy. Ya os dije que la espera merece la pena
Y quiero aclararos algo. Ninguna de las cosas que hablamos está previamente acordada. Nada, todo está directo y se improvisa. Es que lo hemos hecho, la idea empezó todo con la idea de que eran dos primos que se encontraban en una cafetería, como podría suceder en el Óvalo Gutiérrez, ahí en el Starbucks, y los dos primos, hola, ¿qué tal? O como cuando tú y yo nos reunimos allá en el Haití, Sí, y el de poder conversar. Yo creí que cuando te iba a conocer iba a ser una cosa de 2 horas. No, casi eran cuatro, casi llegamos a las 4:30 de horas. Y la sí, verdad es que fue muy placentero y ahora que regrese en Perú en diciembre, pienso volverme a reunir contigo y después me marcho para el norte, para Trujillo y en particular en Huanchaco, donde tengo casa. Así que para cada uno de ustedes les agradecemos la atención prestada y no se olviden, siempre, siempre, tu apellido es algo magno, algo increíblemente lindo, asombroso y tiene historia. Y tú eres parte de ella. Que todos tengan muy, pero muy buenas noches.